¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? Compañeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes información muy rápida realmente, pero de un componente bastante importante en los vehículos. Muchos vehículos todavía cuentan con él, algunos otros ya no. Y les platico de qué se trata. Saben ustedes que nosotros hemos estado probando varios componentes de fuel injection de la marca Tecnofuel, que es esta marca de los componentes que vamos ahorita a revisar. Y vamos a hablar específicamente de las válvulas IAC. En este caso tenemos esta válvula que es un motor a pasos, también conocido, y es una de las válvulas más comunes o de las que más se encuentran en la actualidad todavía en algunos vehículos. Este otro tipo de válvulas que ya no son tan comunes, pero todavía llega a haber algunas montadas en ciertos vehículos, también hacen pues la misma función. ¿Qué es su trabajo? El trabajo es controlar la entrada del aire en la marcha mínima. Cuando el motor se encuentra en ralentí o ralenti, esta válvula se encarga de mantener operando el motor sin la necesidad de que el usuario mantenga el acelerador pisado. Ese es su trabajo principal, obviamente permitir una entrada de aire hacia el múltiple de admisión, pues para tener cierto control en cuanto a las cargas también y al ralentí principalmente. Y en algunos casos le llaman también válvula de ralentí, ¿no? Entonces, les voy a compartir más o menos de qué se trata. En pocas palabras, tengo aquí un par de estos componentes y lo que quiero es compartir con ustedes las pruebas que les podemos ejecutar. Realmente en los vehículos que usan cuerpo de aceleración electrónico ya no utilizan este tipo de válvulas. Todos aquellos que no usan cuerpo de aceleración electrónico todavía la siguen utilizando. Por eso mencionamos que hay varios vehículos. En este caso, este tipo solenoide, que simplemente tiene un conector de 2 pines que yo ya tengo aquí interceptados con cables, son muy fáciles realmente de probar, de hacer una revisión. No hay mucha ciencia en ello. Trabajan directamente con una tierra y una alimentación positiva, que incluso con la misma batería podríamos ejecutarla, como es el caso de lo que ahorita en este momento voy a hacer. Yo tengo aquí una herramienta que ya también conocen, el Power Proof, con el cual voy a suministrarle pues a uno de esos pines una tierra, y en el otro pin de la misma válvula, le voy a quitar el sonido, le voy a poner ahí una alimentación positiva. Y obviamente nosotros lo que tendríamos que observar aquí dentro es el movimiento de la compuerta de la válvula con la que opera. Voy a aplicarlo. Incluso se puede ver cómo se abre y se escucha también ese movimiento. En realidad, este es el trabajo de este componente. Sin embargo, es importante mencionar también que algunos de ellos requieren de un control. Ustedes están viendo que nosotros estamos aplicando el voltaje directo y la tierra, y prácticamente es su manera de trabajar, ¿no? Sin embargo, también les comento que en los vehículos que utilizan el motor a pasos y en algunos otros, ese movimiento que tiene que hacer, o esa compuerta que se tiene que abrir, tiene que estar controlada también de alguna manera. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una herramienta, un equipo solo con fines de muestra, porque lo tenemos obviamente en banco todo esto. Estoy utilizando una fuente de alimentación para una etapa de potencia. Estoy utilizando un simulador de señales. Esta herramienta me permite, a través de un software que está en la computadora, me permite hacer pruebas a componentes. Prácticamente simula señales de cualquier sensor y de muchos otros actuadores, como por ejemplo cuerpos de aceleración, etcétera. Entonces, en este caso lo voy a utilizar para poder activar también este componente, esa compuerta, pero de forma gradual. Quiere decir que no lo vamos a abrir de manera brusca. ¿Y cómo lo hago? Pues ya tengo la conexión a través de la etapa de potencia, y allá en el software, en la computadora, lo voy a manipular, y ustedes verán aquí en esta parte que cuando yo activo, simplemente la compuerta se abre, pero de una forma suave e incluso controlada. Controlada quiere decir que yo la puedo mantener en una posición, no precisamente totalmente abierta como lo estaba haciendo con la herramienta, y si lo hiciera con la batería sería totalmente abierta. En este caso activo, y ustedes pueden ir viendo cómo la compuerta, déjenme moverlo aquí, observen ahí la compuerta, yo cómo la puedo manipular de forma gradual,
Incluso si la quiero dejar en esa posición, ahí la puedo dejar o la puedo manipular más en su totalidad. Pero esta es una forma en la que yo puedo hacer una prueba en varios componentes. Ahorita lo estoy utilizando para la prueba de este componente, ¿verdad? Pero es una manera de tener control, de poder hacer una apertura o un movimiento de un solenoide, en este caso, de manera controlada, de forma gradual. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla, pudieron observar cómo lo hace de manera gradual, no de forma brusca, como cuando lo estamos haciendo de forma directa. Nuevamente con la herramienta, esta, Powerproof, que si yo lo hiciera con una batería, pues ahí no tengo control. Sin embargo, lo que sí sé, pues es que el componente se encuentra en buen estado, que no tenemos ningún problema. Ahora, a diferencia de este tipo de componentes que son los más comunes, van a tener también una resistencia a la cual podemos medir. Esa resistencia, obviamente, yo para eso tengo un multímetro aquí y lo tengo en la escala de ohms, y pues simplemente mido en una terminal y en la otra del conector o del componente la resistencia. Estas resistencias normalmente son bajas en este tipo de componentes, en estos no. En este tipo de componentes son más altos, el ohmeaje, la resistencia debe de ser mayor por obvias razones, ¿no? Ahora, ¿qué fallas pueden provocar estos componentes? Las fallas que provocan son aceleraciones excesivas, se quedan acelerados los motores. En algunas otras ocasiones, pues se pueden apagar los motores porque no hay un buen control del aire cuando están en marcha mínima, es decir, cuando uno suelta el acelerador, prácticamente el motor se cae en las revoluciones por completo y se apagan. O pueden tener inestabilidad el motor. También puede ser que en algunos casos muy extremos simplemente el motor no encienda, ya sea porque la válvula se queda completamente cerrada y no permite ninguna entrada de aire. Entonces son fallas muy importantes. Sin embargo, también es importante mencionar que no siempre es culpa, o todos esos síntomas no siempre son culpa de la válvula jack. A veces vemos motores acelerados, a veces vemos que se están apagando o cualquier otra situación y culpamos a la válvula jack. Por eso y por tal motivo es importante realizar las pruebas que les estoy comentando. En este caso podemos activarla en banco. Este tipo de válvulas, si no contamos con alguna herramienta especial, con algún componente o equipo especial, que hay muchos en el mercado, para poderlo activar, no vamos a poder hacerlo como lo hacemos aplicando voltajes y tierras directos. No podemos hacer lo mismo acá. ¿Por qué? Porque esto tiene un control directo de la computadora. Al igual que con una etapa de potencia, aunque diferente a esta que estoy usando, podríamos activarla. En este caso, no puedo hacer nada, no puedo activarla porque no tengo un componente adicional que me ayude a hacer la activación de estos motores. Pero les explico. En este tipo de válvulas tenemos dos embobinados o bobinados, como los conozcan, internos, se les conoce como motor a pasos. Uno de esos bobinados se encarga de hacer que este vástago salga y el otro que se retraiga o que se regrese a su posición. Es decir, lo que hace realmente este componente es abrir o prácticamente sacar un poco más la extensión del eje, el vástago, y meterlo. De tal manera que con esos movimientos controlados por medio de la computadora, directamente por la computadora, se tenga un control de la entrada de aire. Lo que hace esta parte de aquí, esta punta, es bloquear el conducto por donde puede pasar aire. Es decir, si esto se abre, pues simplemente nos permite que haya ingreso de aire en el múltiple de admisión. Si se cierra, pues nos bloquea prácticamente el ingreso del aire. Ahora, los 4 cables, generalmente en la mayoría de los vehículos, los 4 pines, y puedo decir que en todos los que usan este tipo de componente, van directos a la computadora. Aquí no hay una medición que yo pueda ejecutar de manera tan sencilla, sino que aquí el monitoreo del funcionamiento y activación y el control de esta válvula se hace con un osciloscopio. Eso sería la manera correcta de revisar si los motores están trabajando. Colocar el osciloscopio y monitorear la señal. Normalmente vamos a ver una forma de onda cuadrada en ambos motores. ¿Por qué digo que ambos motores o ambos bobinados? Recuerden que tenemos 2 bobinas internas, por lo tanto tenemos 4 cables.
Y yo puedo hacer una medición en banco, que es la medición que voy a hacer. ¿Qué medición puedo hacer? Checar resistencia de ambos motores. Para eso es necesario primero identificar qué pines le corresponden a uno de los bobinados y qué pines le corresponden al otro de los bobinados. Y eso es muy sencillo, simplemente entre ellos va a existir una continuidad y obviamente también va a existir una resistencia. Esa resistencia normalmente se va a encontrar entre los 50 y los 60 ohms en cada uno de los bobinados internos del componente. De ser así, podríamos asumir que todavía el componente se encuentra eléctricamente en buen estado y que por tal motivo, cuando se activara o cuando la computadora lo active, debería de estarse moviendo el eje. Entonces, voy a hacer lo siguiente, con el mismo multímetro les muestro. En este caso yo ya tengo identificados los bobinados, pero sería muy sencillo. Yo tendría que posicionarme con la escala de continuidad en uno de las terminales, voy a tomar cualquiera, por ejemplo esta de la esquina, y con la otra punta, si yo me coloco aquí, pues yo no voy a ver en el multímetro absolutamente nada, porque no son lo que le corresponde a la misma bobina. De igual manera, si me coloco acá, tampoco voy a observar nada. Por lo tanto, asumiría en automático que este de aquí, que es el que me da resistencia entre ellos, es uno de los bobinados internos, como lo pueden ver ahí en el multímetro. Y por lo tanto, de igual manera, si yo me posiciono en esta terminal y hago lo mismo, en ninguno de estos voy a tener continuidad, pero con este sí. Por lo tanto, esta característica, o más bien, en el caso de esta válvula IAC, tenemos que un bobinado son las dos terminales de un lado y un bobinado son las dos terminales del otro extremo. Por lo tanto, para empezar, yo ya ubiqué cuáles le corresponden y yo ya hice la medición. ¿Vieron la medición? Nuevamente medimos en uno de ellos. Les dije que entre 50 y 60 ohms tenemos 53 y medimos ahora en el otro y tenemos también aquí, estoy mal posicionado ahí, 53 también. Por lo tanto, pues obviamente este es un componente nuevo y sabemos que está en muy buen estado. Entonces, eso a mí de alguna manera me puede ayudar a garantizar que eléctricamente todavía está funcional. Una de las fallas es que el eje se puede quedar pegado, atorado, y aunque tengamos la medición correcta en la escala de ohms, como ya lo vieron, puede ser que aunque esté bien eléctricamente, el eje ya no se mueva de su posición. Al igual también en esta parte, podríamos medir resistencia, pero podría ser que la misma compuerta ya no se mueva porque se quedan atoradas normalmente por falta de mantenimiento. Entonces recuerden, si un motor está acelerado, primero es necesario identificar que realmente pudiéramos pensar que la válvula IAC o está contaminada, sucia, pegada o simplemente eléctricamente ya no funciona. De lo contrario, tendríamos que revisar en el vehículo si pudiera ser otra la causa por la cual el motor está acelerado o inestable. Podría ser una fuga de vacío, algún empaque, alguna manguera dañada, etc. Y recuerden algo adicional. Para monitorear el funcionamiento, lo ideal sería en el auto con el osciloscopio colgados en cada uno de estos pines. Incluso con el osciloscopio podríamos hacer lo siguiente: colocarme en uno de los motores y en otro de los motores con dos sondas del osciloscopio, y con eso sería suficiente para que yo viera la señal de activación de ambos motores internos, de ambos bobinados, cuando la computadora lo hace, cuando la computadora tiene el control. ¿En qué momento lo va a hacer la computadora? Cuando ella lo decida. Simplemente cuando la computadora considere que es necesario que la válvula IA se mueva hacia adelante o hacia atrás, es cuando veremos la activación del componente. También hay casos en donde lo pueden hacer con una lámpara lógica, en donde simplemente van a ver esas pulsaciones a través de los LEDs que tienen esas lámparas lógicas. Sin embargo, no podríamos hacer un análisis más profundo del comportamiento real de la válvula IAC, ¿no? Entonces, mantenimiento, hay que hacer una limpieza, simplemente se retira el componente, se lava esta parte de aquí, procurando no introducir líquidos o solventes o en esta posición que pueden afectar la parte eléctrica del componente. Al igual en estos casos se lava simplemente la compuerta para dejar libre de suciedad y que tengan un libre movimiento como lo deben de hacer de manera normal. Eso sería una prueba. La otra, pues repito, si ustedes
tienen este tipo de solenoide, pues con la misma batería aplicar positivo y negativo y es muy fácil. En este caso no, aquí es un control totalmente diferente, repito, lo tiene que hacer la computadora o a menos que tengas algún aditamento para que un banco te permita probar válvulas jack. Y pues en el mercado, les repito también, hoy en día hay muchas herramientas que venden para hacer pruebas casi a todos los componentes, pero esto que los mostré pues creo que es algo de lo más básico, de lo más sencillo, y también les compartí pues ahí información adicional, tips de funcionamiento, de fallas de la válvula jack, ya que es un componente bastante común que tengan ciertos problemas y la mayoría de los problemas son por mantenimiento. Si tú ves buena resistencia, quiere decir que el motor todavía debería de estar trabajando o operando de manera normal y posiblemente esto te evite cambiar un componente que no necesitas, ¿no? Que es muy frecuente que cambien las válvulas jack por el simple hecho de que ven que el motor se acelera y no siempre es así. Entonces, pues les dejo esta información, compañeros. Espero que estos pequeños tips que les estamos compartiendo les sirvan. Más adelante nos vamos a dar la tarea de compartirles más información de otros componentes también de Tecnofuel que nos envían para hacerles pruebas y compartir todo eso con ustedes. Y pues bueno, señores, no se olviden de visitar todas nuestras redes sociales, compartir nuestros videos y darles like a toda la información que aquí les podemos compartir a ustedes. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex.